¿Por qué razón, hermano Rodríguez, usted fue bautizado invocándose sobre usted el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo? Y yo quiero invitarle en estos momentos para que vayamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 36 hacia el 38. Ustedes, hermanos, hermanas, me pidieron escrituras que respalden por qué fui bautizado invocándose sobre mí solo el nombre del Señor Jesús el Cristo. Esta es la primera escritura que les quiero compartir, porque aquí es donde vamos a encontrar el corazón de por qué no solamente yo fui bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, y no solamente yo bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, sino que allá en el principio del cristianismo, allá en el libro de los Hechos, alguien comenzó a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y me gustaría que fuéramos descubriendo no solamente la acción del bautismo o lo que sucedió allá cuando fueron bautizados, sino que fuéramos a la raíz, al corazón del por qué se llegó al punto de que se bautizara a la gente, a los que creen en Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bueno, ¿qué les parece si vamos al verso 29? Les cito desde aquí del verso 29, Hechos 2, 29, porque aquí vamos a encontrar el corazón de lo espiritual para poder entender por qué razón ya en la acción del bautismo, que es un símbolo del sacrificio, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Dice así, en Hechos capítulo 2, versículo 29, está predicando el apóstol Pedro el primer mensaje. Estamos leyendo lo que se dijo en la primera predicación que se puede encontrar en el Nuevo Testamento. En otras palabras, aquí estamos mirando al apóstol Pedro, que apenas habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos al apóstol Pedro predicando el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo. Y aquí está el apóstol Pedro predicando. Ponga mucha atención, yo le voy a ir señalando las partes claves de este estudio. En el verso 29 dice así, Hechos 2:29, el apóstol Pedro, hablando a los judíos que le estaban escuchando, solo judíos había ahí, y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, aquí es donde vamos a empezar a ver la base espiritual de lo que tiene que ver con el bautismo y por qué se bautizaron a los primeros creyentes en el nombre de Jesús el Cristo. Esto es en el verso 31. Note aquí, viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo. Note aquí que en la predicación del apóstol Pedro está enfatizando en la resurrección de Cristo. Y luego dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios. Sigue hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y luego dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora quiero que venga hasta el verso 36, porque aquí vamos a descubrir, recuerde, la base, el fundamento, la raíz del por qué se bautizaron a aquellos primeros cristianos invocándose solamente el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Dice así en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, oiga, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está hablando el apóstol Pedro a los judíos que Jesús el Cristo, a quien ellos crucificaron, también había resucitado y estaba en gloria. Oiga esto, está hablando del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, y está hablando de la resurrección de Cristo y aún de su glorificación. Ahora, vea lo que dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en el verso 38 ponga mucha atención, porque dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué fueron bautizados en el nombre de Jesús el Cristo? Porque se les predicó que Cristo Jesús murió por el pecado y en su muerte los incluyó a todos, a toda la humanidad. Que Cristo Jesús no solamente murió, sino que también resucitó de entre los muertos, y ahí estábamos incluidos toda la humanidad. Grábese esto, el centro de lo espiritual es el sacrificio de Cristo y su resurrección. Esas dos cosas. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el bautismo en agua, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos siendo sumergidos en las aguas como si fuéramos metidos a una sepultura. O sea, el líder que nos está bautizando, el pastor, el ministro que nos está bautizando, cuando nos está sumergiendo a las aguas, es símbolo de la sepultura de Cristo. Por ahí tengo una imagen donde se puede ver a Cristo que lo están metiendo a la tumba, y luego se puede ver a una persona que está siendo sumergida en las aguas. Y esto lo digo porque he buscado siempre, cuando les doy algún estudio para la televisión o para Facebook o para YouTube, busco poner alguna imagen para que usted pueda entender mejor lo que es este tema. Ahí tenemos nosotros, en esa imagen que está usted mirando, en la parte de atrás mío, a Cristo en la cruz, Cristo siendo sepultado. Luego les vamos a mostrar una imagen donde se vea a Cristo siendo sepultado y nosotros descendiendo a las aguas, semejante a cuando el Señor fue sepultado.
En otras palabras, la razón por la cual se bautizaron aquellos primeros cristianos, invocándose sobre ellos el nombre de Jesús el Cristo, es porque el bautismo está simbolizando, es porque el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Cuando usted es bautizado en agua, usted está dando testimonio de que usted fue unido con Cristo en su muerte. O sea, que Cristo Jesús, al morir por sus pecados y por mis pecados, nos unió con Él en su sacrificio. Y que luego Cristo fue sepultado y Él resucitó de entre los muertos para darnos vida espiritual, para darnos vida eterna. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, estamos siendo sumergidos en las aguas, semejante a cuando nuestro Señor descendió a la tumba. Y cuando nosotros salimos de las aguas, es símbolo de la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesús. Por eso era necesario que le explicara esto. Ahora, quiero que usted se dé cuenta y descubra lo que dice ahí en Hechos capítulo 2, verso 38. El apóstol Pedro estaba hablando no por sí mismo, ni estaba dando un mensaje que él había preparado y que de pronto se le ocurrió predicar para poder convencer a los judíos. No, el apóstol Pedro junto con los demás apóstoles estaban teniendo una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo, cuando de pronto el Espíritu Santo levantó a Pedro. Eso lo puede ver usted por ahí del verso 14 de Hechos capítulo 2 en adelante. El Espíritu Santo, estando Pedro y los demás apóstoles siendo saturados por el poder del Espíritu Santo, levantó a Pedro y el Espíritu Santo habló a través de Pedro. Y el Espíritu Santo a través de Pedro dijo aquí: aquellos que se arrepientan, aquellos que tienen dolor en su corazón por haber ofendido a Dios, como les estaba sucediendo a los judíos ahí en el verso 37, deben de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Ahí podemos verlo y luego pasamos a otra escritura. Verso 38. Oiga, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, estén seguros que hay arrepentimiento en su corazón, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Cristo. Cuando dijo arrepentíos, les habló a todos los judíos que estaban escuchándole. Arrepentíos, pero cada uno de ustedes debe bautizarse invocando el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque individualmente el Señor los incluyó en su muerte, individualmente el Señor los incluyó en su resurrección, de manera que al ser bautizados estaban recordando la realidad. La realidad fue que Cristo murió y que Cristo resucitó. Esa es la realidad. El símbolo es en el bautismo que al nosotros descender a las aguas, cuando nos sepultan en las aguas, es símbolo de una sepultura después de declararnos muertos a una vida de pecado. Y luego cuando nos sacan del agua es símbolo de que salimos con una nueva vida. Fíjese bien, que nos imparte Cristo por su resurrección. Ese es un símbolo. O sea,
Cuando a nosotros nos hablan de que Cristo murió y que Cristo resucitó, Dios hace la obra en nuestro corazón, nos da el don del arrepentimiento y entonces tenemos una experiencia gloriosa y de ahí comienza el nuevo nacimiento. Ahí se perdonan los pecados cuando uno reconoce que Cristo murió y resucitó. Ahí se hace real que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ahora, cuando nosotros somos bautizados, se lo voy a poner de otra manera para que me entienda mejor. Haga de cuenta que cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, le estaba diciendo a Jesús Martínez, Jesús Martínez, yo estoy muriendo por ti y aquí te estoy uniendo conmigo. Y cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, dijo, Jesús Martínez, aquí estoy resucitando por ti para darte vida eterna, por lo tanto te incluí también en mi resurrección. ¿Entiende eso? Que allá hace más de 2000 años, Cristo nos incluyó con Él, haga de cuenta que nos llamó para que estuviéramos muriendo con Él y a la vez que resucitó, para que estuviéramos resucitando con Él, como que Él nos llama desde hace más de 2000 años y nos incluye allá en su muerte y su resurrección. Acá en este tiempo, cuando nosotros ya hemos creído que Cristo murió y resucitó y sentimos la nueva vida y comenzamos ya a querer hacer la voluntad de Dios y a caminar ya en el cristianismo, entonces ya nosotros entendemos que debemos bautizarnos. Al bautizarnos, ahora nosotros aquí en el tiempo, como que le decimos al Señor, Señor, ahora me voy a bautizar y voy a recordar lo que tú hiciste hace más de 2000 años. Así como tú me invitaste a unirme contigo en tu muerte y resurrección, ahora yo te invito a que te unas conmigo en el símbolo del bautismo que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, o la sepultura y la resurrección de Cristo. Ojalá que me esté entendiendo. Pero el punto que quería yo hacerle ver es que ahí hay una escritura donde el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dijo, al que se arrepienta, bautícenlo invocando sobre él el nombre de Jesús el Cristo. Por esa razón es que yo fui bautizado, invocándose sobre mí el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Me gustaría, en este momento viene a mi mente una escritura que se encuentra en Hechos capítulo 4. Le invito, hermano, hermana, a que me acompañe porque esta escritura es maravillosa. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Me parece que es una escritura que nos va a ayudar a entender esto del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto tiene referencia con Yeshua, con lo que nosotros conocemos hoy como Jesús. ¿Por qué? Porque eso simboliza Dios es salvación. Entonces, mi hermano, mi hermana, ya nos damos una idea. ¿Por qué yo en lo personal fui bautizado invocándose sobre mí el nombre del Señor Jesús el Cristo? Y ahí está la primera escritura
que yo les presento, porque me dicen, hermano Rodríguez, ¿nos podía presentar alguna escritura? Claro que sí, mis hermanos, ahí está. Ahora, ¿qué le parece si vamos al libro de los Hechos? En el capítulo 8, y me gustaría leerles el versículo 12. Quiero que ponga mucha atención, hermano, hermana, porque no es solamente mirar la escritura que habla del bautismo, sino mirar también la escritura que habla de la realidad. La escritura que habla del bautismo habla del símbolo. Podría decirle, la escritura que habla del bautismo es como mirar la sombra de una persona cuando el sol está declinando. Usted sabe que si está usted al mediodía, usted no ve su sombra, pero a medida que el sol va declinando o que va saliendo apenas, se puede reflejar la sombra muy lejos. Y el bautismo es como la sombra de la realidad. Entonces, la realidad es el sacrificio y la resurrección de Cristo. Y el bautismo es el símbolo. Venga conmigo y mire lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 12. Una vez más, contestando a mis hermanos que muy amablemente me han pedido que les explique por qué fui bautizado en el nombre del Señor Jesús el Cristo y por qué bautizo también invocando el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice así: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese bien, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba o predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ahí están dos cosas importantes. Felipe predicaba acerca del reino de Dios que se había acercado, como dijo Juan el Bautista, como dijo el Señor Jesús en Mateo 4. Felipe estaba predicando la llegada del reino de Dios y que solamente se podía entrar al reino de Dios por el nombre de Jesús el Cristo. Ahí está bien claro. Mire lo que dice, verso 12. Cuando creyeron a Felipe, ¿qué fue lo que Felipe dijo? ¿Y en qué creyeron los que le escucharon? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio o las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, les decía a Felipe, el reino de los cielos se ha acercado, como dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, como dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, como dijeron los 12 apóstoles. Fíjese bien, eso les predicaba, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias que el reino de Dios había venido, pero también les hablaba del nombre de Jesucristo o el nombre de Jesús el Cristo. Es decir, les presentaba el reino de Dios y que solamente por Jesús el Cristo podían entrar al reino de Dios. Cuando la gente escuchaba aquel mensaje, la gente se bautizaba. Ahora, eso lo dice el verso 12. Pero si usted viene conmigo al verso 14 hacia el 16, descubriremos cómo es que se bautizaba la gente. Ahora, quiero decirle que lo primero que vimos en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, era un mensaje completamente enfocado al pueblo de Israel, porque ahí no había gentiles, solo israelitas. Pero aquí, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ya estamos llegando a descubrir una mezcla de gentes. Había gente israelita mezclados con gentiles. O sea que aquí ya viene un mensaje no solamente para los israelitas, sino también para los gentiles. Y mira lo que dice aquí.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oiga, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y miren lo que dice en el verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, y note lo que dice al final, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Allá en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, todos eran judíos, y a todos los que se arrepintieron se les mandó que se bautizaran invocándose sobre ellos el nombre de Jesús el Cristo. Y acá en Samaria, según el avance del reino de Dios que llegó a Samaria, también se les predicó acerca de el sacrificio y la resurrección de Cristo, y la gente se arrepentía y la gente era bautizada. Y también dice aquí que la gente en Samaria, que ya era una mezcla de judíos y gentiles, fueron también bautizados, invocándose sobre ellos el nombre precioso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Eso lo dice en Hechos capítulo 8, versículo 16. Bueno, ahí tenemos ya dos escrituras que hablan acerca de el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que es lo que los hermanos y hermanas me solicitaron. ¿Qué le parece si vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a leer el verso 43 muy directamente? No se olvide que se está hablando en este estudio de dos cosas importantes: la realidad, que es el sacrificio y la resurrección de Cristo, y el símbolo, que es el bautismo, que simboliza la sepultura de Cristo y la resurrección. Por supuesto, sepultan a Cristo que murió. Entonces, cuando nosotros vamos a ser bautizados, nos declaramos muertos para el mundo, muertos para el pecado, y somos sumergidos en las aguas, y cuando salimos de las aguas es símbolo de la resurrección de Cristo Jesús. Ahí tenemos, para los que me están mirando, en este momento detrás mío se encuentra una imagen. La imagen de Cristo Jesús saliendo de la tumba, resucitando en gloria. Y ahí vemos en la parte inferior, la parte de abajo, a una persona que ha sido bautizada y que ha salido de las aguas. Entonces, la resurrección de Cristo es la realidad. Y el salir de las aguas, cuando es bautizada una persona, es el símbolo de la resurrección de Cristo. Por eso le digo, me encanta a mí poner algunas imágenes para que ustedes puedan tener una idea más clara. Bueno, vayamos entonces a Hechos capítulo 10, versículo 43, porque vamos a descubrir otra escritura por medio de la cual nos daremos cuenta la razón, el por qué a los primeros cristianos se les bautizó invocando solamente el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y dice aquí, oiga, Hechos 10:43, esto es muy importante. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
O sea, dice, de Cristo Jesús, los profetas dan testimonio que todos los que creyeren en Jesús el Cristo, fíjese bien, directamente habla, todos los que en Él creyeren, los que creyeren en Jesús el Cristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, por lo que Él hizo, por la obra que Él realizó, que es su muerte y su resurrección. Ahora vea lo que dice acá en el versículo 48. Estamos hablando ya de un pueblo completamente gentil. Allá en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, nos encontramos solamente con judíos, con israelitas. En Hechos capítulo 8, versículo 16, nos encontramos que son bautizados los samaritanos, que era una mezcla de judíos y gentiles. Y acá en el capítulo 10 de los Hechos nos encontramos que se está predicando a la gente que es totalmente gentil, porque se le está predicando al centurión romano, Cornelio, y a su familia y amistades, y ellos no tienen que ver nada ni con los judíos ni con los samaritanos, porque ya ellos son puramente gentiles. Y dice aquí, recuerden el verso 48, aquellos que se arrepintieron, a Cornelio, su familia y sus amistades, se les mandó bautizar, invocándose sobre ellos el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿Qué les parece si vamos a otra escritura? Esta otra escritura se encuentra en Hechos capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 hacia el 5. Acá ya nos adentramos en territorio gentil. Y nosotros todos los que ahorita estamos recibiendo el llamado de Dios somos gentiles, todos nosotros. Ahorita el pueblo de Israel está en espera, mientras que nosotros entramos. Mire lo que dice acá. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Es la ciudad de Éfeso, es la iglesia de Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y luego dice, en el bautismo de Juan. Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4, Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, estamos mirando que están recordando los bautismos que celebraba Juan el Bautista, los bautismos en agua. Les dijo el apóstol Pedro a aquel grupo de personas, ¿cómo fueron bautizados ustedes? ¿De qué manera fueron bautizados? Pues simplemente nos arrepentimos y Juan nos bautizaba. Pero no se invocó nada, no, pues solamente veía el arrepentimiento y nos bautizaba. Y note lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el versículo 5. Estamos hablando de Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Estos también fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Personas las cuales solamente se habían arrepentido y habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y acá
les pregunta Pablo: hermanos, ¿cómo se bautizaron? No, pues nos bautizó Juan el Bautista. ¿Invocó algo cuando se bautizaron? No, simplemente nos arrepentimos y nos sumergió en las aguas. Y entonces ya dice, aquí hay algo muy importante en el verso 4. Oiga, en el verso 4 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Menciona el bautismo y menciona el arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Les da la explicación. Dice: si ustedes fueron bautizados por Juan el Bautista no invocó ningún nombre en el bautismo, simplemente se arrepentían, los sumergía en las aguas. Y les dice en el verso 4, pero no se olviden que Juan el Bautista, después de decirles que se arrepintieran y de bautizarlos en agua, también les decía: detrás de mí viene uno que ustedes deben de creer en él. Y cuando dice detrás de mí viene uno en el cual ustedes deben de creer, se estaba refiriendo a que recibieran el sacrificio de Cristo y la resurrección a su favor para que ellos pudieran tener vida eterna. Por lo tanto, aquellos hombres los cuales se encontró el apóstol Pablo en Éfeso creyeron a lo que Pablo dijo. Y mire lo que dice el verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí tenemos otra escritura más. Y me gustaría que pudiéramos ver una escritura que se encuentra en Hechos capítulo 22 y verso 16. Hechos capítulo 22 y verso 16. De acuerdo a lo que nosotros podemos descubrir aquí en Hechos capítulo 22, del verso 12 al 16, el mismo apóstol Pablo, se recuerda usted que el apóstol Pablo fue interceptado por el Señor cuando él iba rumbo a Damasco, y se le apareció el Señor, y Saulo, que ahora conocemos como el apóstol Pablo, recibió una manifestación gloriosa de Cristo glorificado, y cayó y quedó como desmayado, y de pronto se dio cuenta que había una tremenda autoridad sobre él. Y Pablo le dijo, ¿se acuerda usted? Por allá habla la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 9, y dice que Pablo preguntó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y una voz le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces podemos ver aquí que Saulo tuvo una experiencia gloriosa, o el apóstol Pablo tuvo una experiencia gloriosa con el Cristo glorificado, con el poder de Dios. Y al final se le da la orden que sea bautizado también, invocándose sobre él el nombre precioso de Cristo Jesús. Venga conmigo. Dice así, Hechos capítulo 22, versículos 12 hacia el 16. Hechos capítulo 22, versículos 12 hacia el 16. Note, vayamos con mucho cuidado. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Aquí está testificando el apóstol Pablo de su conversión. Y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Verso 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Le está diciendo: Dios te escogió
para que tú tengas un encuentro con Cristo y escuches sus indicaciones. Y dice el verso 15, porque serás testigo suyo, serás testigo de Cristo a todos los hombres. Testificarás de Cristo, les hablarás de Cristo. ¿Y qué es lo que se tiene que hablar de Cristo? Que murió por los pecadores y murió por los pecados y también resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje, o eso es en sí el evangelio. Y mire lo que dice el verso 16. Termina diciéndole Ananías, el que vino a asistir a el apóstol Pablo, que había sido tocado por el poder de Dios, termina diciéndole: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, ahora ya sabes que Dios te escogió para que tengas un encuentro con Jesús el Cristo, el que murió y resucitó. Ahora tienes que ser bautizado y se tiene que invocar sobre ti el nombre de Jesús el Cristo. Si esto que yo le estoy diciendo es verdad, entonces tenemos ahí el testimonio de que el mismo apóstol Pablo ya recibió el bautismo y se invocó sobre él el nombre precioso de Cristo Jesús. O sea, tenemos una enseñanza maravillosa donde podemos descubrir, porque como el apóstol Pablo se convirtió más tarde, él no era de los 12 apóstoles, sino se convirtió más tarde, hubo tiempo para que él también participara de lo que era el bautismo ya cuando se invocaba el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿Qué le parece a todo esto? Ya voy yo muy rápido y no le he preguntado qué le parece, si vamos entendiendo. Pero le voy a leer una escritura más. Y esa escritura la encontramos en Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Ponga mucha atención porque aquí hay algo maravilloso. Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Ponga mucha atención. Y dice así: y todo lo que hacéis o todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo o hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí lo dice muy claro. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando nosotros vamos a bautizar a una persona, hacemos algo de palabra, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros bautizamos a una persona, estamos haciendo algo, lo estamos sumergiendo en las aguas y tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más se lo leo para que quede bien claro. Y todo lo que hacéis o todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo o hazlo todo en el nombre de el Señor Jesús. Ahí me detengo. Creo que le he dado suficientes escrituras donde se habla directamente acerca de los primeros cristianos. Entre ellos incluimos al apóstol Pablo, que al ser bautizados se invocó sobre ellos solamente el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y déjeme decirle, hermano, hermana, una vez más le digo, yo no tengo nada en contra de nadie, ni me gusta pelear con nadie.
La misma Biblia dice, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tienes que estar preparado porque en cualquier momento alguien te puede pedir que le informes acerca de tu fe. Hazlo con reverencia, hazlo con respeto, hazlo con sabiduría, pero dale a saber por qué hace las cosas y cómo es que hace las cosas. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, creo que les he dado en parte una razón por lo cual cuando yo fui bautizado se invocó sobre mí el nombre precioso de Jesús el Cristo, y así bautizo yo a las personas como yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Si usted me dijera, hermano Rodríguez, entonces usted pertenece a tal organización o a tal organización o a aquella otra. No, hermano, simplemente trato de ir a la palabra de Dios y estar con lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que yo estoy haciendo lo dice en la palabra de Dios, con eso tengo suficiente. Pero no estoy en contra de nadie, ni quiero pelear con nadie. Estoy dando razón nada más de por qué lo hago. Y bueno, pues es lo que me pidieron, hermano Rodríguez, nos puede dar un estudio de por qué usted fue bautizado en el nombre de Jesús el Cristo, porque así lo hemos escuchado en algunas predicaciones. Y también le hemos escuchado que usted bautiza a las personas invocando sobre ellos el nombre de Jesús el Cristo. Hoy, en este día, les acabo de compartir algunas escrituras directas de por qué me bautizo y por qué bautizo en el nombre del Señor Jesús el Cristo. En la próxima oportunidad le voy a tocar este tema, pero enfocándolo desde otro ángulo, con escrituras que muestran el símbolo del bautismo. Y déjeme decirle, se va a gozar grandemente. Mire, ahí tenemos la imagen de alguien que está siendo sumergido en las aguas, y allá tenemos la imagen de Cristo que está siendo llevado a la tumba. Podemos ver un lago y ahí se está sumergiendo alguien en las aguas, y allá arriba podemos ver a varias personas que llevan el cuerpo del Señor a meterlo al sepulcro. Entonces quedamos claros que el bautismo es símbolo de la sepultura y la resurrección de Cristo. Por supuesto, ya sabemos que para que Cristo fuera depositado en la sepultura, antes tenía que haber muerto. Y acá tenemos a la persona que está siendo sumergida en las aguas, y no se olvide, el bautismo es muy rico en significado, en simbolismo, porque simboliza la sepultura y la resurrección de Cristo.